Gloria al Señor Jesús. Y creo, hermano, que en esta hora deseamos, anhelamos oír la palabra del Señor. Queremos escuchar su dulce voz, palabra viva, palabra eficaz, el pan vivo que desciende de lo alto, la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y les invito para que abramos la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo número 8, y luego pasamos a Zacarías capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. Y Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor Jesús. Entonces en esta hora vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, nos dirija en esta hora su voz a cada uno de nuestros corazones. Cierre sus ojos, hermano. Dígale al Señor que le hable a su conciencia, que le hable a su corazón. Dígale al Señor que lo instruya, que le enseñe. Dígale al Señor que en esta hora le dé su pan. Señor Jesús, Maestro bueno, Maestro incomparable, aquí estamos una vez más, Señor. Queremos escucharte, queremos alimentarnos, queremos comer. Deseamos, Señor, sentarnos a la mesa y oír tu palabra. Queremos oír tu dulce voz, Señor, a través de tu siervo que has escogido en esta mañana para traer este mensaje. Que lo uses, que lo respaldes, que lo inspires y que le des la gracia, Señor, para que esta palabra que sale de nuestros labios, Señor, venga bajo la inspiración tuya, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse. Y el título del mensaje en esta hora: no te ausentes de Dios. Amén. Gloria al Señor. Título del mensaje: no te ausentes de Dios. Gloria al Señor. Dios nos está recordando una vez más que separados de Él nada podemos hacer. Gloria al Señor. Palabras sinónimas de ausentes es alejado, es perdido. Gloria al Señor Jesús. Y lo contrario de ausente es cercano, accesible, próximo. Gloria al Señor. Y Dios en este tiempo nos está hablando a cada uno de nosotros acerca de la necesidad de acercarnos a Dios. Alejarnos de Dios es morir. Alejarnos de Dios es perderlo todo. Ausentarnos de Dios es perder lo más grande, la salvación de nuestra alma. Y sabe, hermano, que la vida cristiana hay que ponerle mucho cuidado. Porque una de las tendencias de la vida cristiana es ausentarse. Una de las cosas que la vida cristiana, hermano, hay que ponerle cuidado es que no podemos alejarnos de Dios. Gloria al Señor. Y cuando hablamos entonces de esta palabra ausentes, gloria al Señor, y por qué no cercanos, podíamos preguntarnos en esta hora, usted y yo, ¿qué tan cerca estás hoy? No ayer, sino qué tan cerca estás de Dios hoy. ¿Qué tan cerca estamos de Dios?
Gloria al Señor. ¿Qué compartes o qué has compartido con Él en esos momentos en los que te has encontrado con el Señor? ¿Qué compartes? ¿Qué hablas? Es que es bueno estar cerca de Dios. Mire, cuando yo me acerco a Dios, con eso yo no beneficio a Dios. ¿Quién se beneficia? El beneficiado soy yo. Gloria al Señor. Mire, y me excusa lo que le voy a decir en este momento. Dios con usted o sin usted sigue siendo Dios. Que la salvación es por gracia. Y que Dios nos haya acercado a su presencia es gracia, es misericordia. Pero si usted se quiere ir, Dios tampoco lo va a detener. Y con usted irse o alejarse o ausentarse de Dios, Dios no va a dejar de ser Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al Señor. Es que el que necesito estar cerca de Dios soy yo. Yo soy el que tengo que dar el paso, el primer paso para acercarme a Dios. Y cuando yo doy el primer paso para acercarme a Dios, Dios da 2 pasos y se acerca a mí. Porque Dios es demasiadamente bueno. Y el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Gloria al Señor. El que se acerca a Dios será bendecido, será prosperado. El que se acerca a Dios será beneficiado. Oiga, será bienaventurado, es decir, privilegiado el que se acerca a Dios, porque Dios lo colmará de sus abundantes bendiciones. Gloria al Señor. Yo le hago una pregunta, hermano, usted que ya lleva tiempecito caminando con el Señor. ¿Qué beneficios has adquirido de Dios cuando te has ido de Él? Porque es que uno llega a momentos que uno se siente como lejitos de Dios. En la vida del creyente, hermano, llegan esas etapas que uno como humano se siente como alejado de Dios. Y hay algunos que se han ido, se han apartado, se han descarriado. Yo le pregunto, hoy están de nuevo con nosotros, ¿cómo les fue en el mundo? ¿Cómo les fue ausentes de Dios? Hermano y amigo, no es negocio, no es buen negocio alejarse de Dios. No es buen negocio apartarse de los caminos. Porque hoy los que están apartados están aullando, están llorando, se ríen por fuera y muestran como un rostro alegre, pero por dentro están carcomidos. Por dentro lloran, por dentro se lamentan, porque cuando de esta vida se va Dios, la vida del hombre no puede ser buena, no puede ser agradable. Es más, los hombres que se han alejado, que se han ausentado de Dios, no les ha ido bien. Lloran y lamentan el haberse ausentado de Dios, porque muchos de ellos quieren volver, pero no son capaces. Porque las ataduras son tantas, las cadenas son tantas, hermano, que no son capaces de volver. La vida que se vive sin Cristo es una vida terrible. Así que no procures ausentarte de Dios. Yo creo que este es el tiempo donde debemos acercarnos aún más a Él. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor, porque de cierto le digo que el que se ha ido del Señor no le ha ido bien. Y en este momento están llorando. Es más, ríen por no llorar, porque por dentro, hermano, es una vida terrible. Decía el salmista David,
cuando callé se envejecieron mis huesos, dice. O sea, era la vida tan terrible que estaba viviendo David por haber ofendido, por haberse alejado del Señor, fue terrible. Gloria al Señor Jesucristo. La ausencia de Dios, oiga, la ausencia de Dios produce desespero. Créame que eso es cierto, hermano. Produce desespero, produce angustia, quebrantamiento del alma, produce dolor, y es un dolor intenso en el corazón. Pregúntele a Judas cómo le fue, que fue tanto el desespero por haberse ausentado de Dios, por haberse ido de Dios, que en esa vida, cuando Dios salió de esa vida, dejó un vacío tan terrible que lo único que tuvo que pensar es más bien acabar su vida. Porque la ausencia de Dios produce tormento, produce desespero, produce angustia, produce llanto, y hay un vacío tan grande en el alma que nada lo puede llenar, que muchos de los que se han ausentado, se han ido del Señor, han tratado de llenar ese vacío con la música mundana, han tratado de llenar ese vacío con las drogas, con otras cosas del mundo, y déjeme decirle, mi querido hermano, que el vacío sigue y aún peor. Porque la Biblia dice que no hay paz para el impío. Y el impío es aquella persona que un día practicó la piedad, practicó las cosas del Señor. Y cuando Dios dice en su palabra que no hay paz para el impío, es que no la hay. Así tenga los bolsillos llenos de plata, así tenga riquezas, así tenga todas las posesiones del mundo, la Biblia dice, y cuando Dios lo dice, póngale la firma: no hay paz para el impío. Es que no la hay. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que, hermano, procure no ausentarse de Dios, porque le aseguro que no le va a ir bien. No le va a ir bien. La ausencia de Dios en el alma produce un desespero tan terrible. La ausencia de Dios en nosotros, mire, no nos permite deleite. Es que no hay deleite. Así se tenga todo, no hay deleite. Gloria al Señor. Antes la ausencia de Dios descontrola al hombre. Oiga, descontrola al creyente, aquel que un día practicó la piedad. Lo descontrola tanto. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La ausencia de Dios nos descontrola, nos separa, nos mantiene lejos de los beneficios de Dios y sus bendiciones espirituales. Porque es que no hay paz para el impío. Es que no la hay. Gloria al Señor Jesús. Así que la invitación del Señor hoy a todos los hermanos que de pronto están por ahí como todos fríos. Sí, porque me he encontrado con un poco de hermanos que ya ni saludan a uno de Dios le bendiga, sino que le dicen: ¿cómo está? Entonces, cuando uno escucha esa frase, ¿cómo está?, inmediatamente el espíritu que mora en uno siente un rechazo. Algo está pasando ahí. Es que ese cómo está no es de nosotros. Cuando yo me encuentro con un hermano, lo primero que le digo es: Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque yo me identifico con él.
Pero cuando yo a un hermano me le acerco y le digo cómo está por primera vez, uno siente en el corazón como que algo está sucediendo ahí. Y es que es cierto, hermano, cierto. Algo está pasando ahí. Hay un rechazo. En pocas palabras, siente uno que esa persona o se está alejando o ya se alejó. O ya se alejó. Así que examínate cómo estás. Si estamos ausentes de Dios o estamos cerquita de Dios. Porque si estamos cerquita de Dios, hombre, hasta la forma de hablar es diferente. Porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿O no es así, iglesia? De lo que yo tengo por dentro, de eso hablo. Pero cuando yo veo a un hermano y en vez de saludarlo me le escondo, yo digo, algo está pasando. Algo está sucediendo en ese lugar. Algo está sucediendo en esa casa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermano, examinémonos hoy. ¿Cómo estamos? Si estamos cerquita de Dios o estamos lejos de Dios. Por eso, cuando hablamos de estos versículos que leímos, Santiago 4:8, volvámoslo a leer. Santiago 4:8. Mire cómo dice el Señor: acercaos a Dios. O sea que quiere decir que también nos podemos alejar. Porque si yo me puedo acercar, también me puedo alejar. O sea, tengo la capacidad de acercarme o de ausentarme o ahuyentarme. Y por eso dice el Señor, oiga, nos lo dice a nosotros la iglesia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y nos dice el Señor que tenemos la capacidad de elegir qué hacer. Si me voy, me quedo o me acerco. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Todo cristiano, todo creyente, todo bautizado en el nombre de Jesucristo tiene la capacidad de acercarse o de alejarse de Dios. Si usted lo permite alejarse, se aleja. Pero si usted permite acercarse, tiene la capacidad de acercarse. Es más, das un paso hacia Dios y Dios es tan lindo que da dos hacia ti para acercarse aún más. Porque si hay alguien interesado en que tú vivas cerca de Él, es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Desea que usted viva cerca de Él. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Así que todo cristiano tiene la capacidad de acercarse o alejarse de Dios, si así lo permite. Mejor dicho, tú mandas sobre ti. Ni el diablo puede ponerte obstáculo para acercarse a Dios cuando usted quiere. Porque gracias a Dios, Dios nos hizo con un libre albedrío. Y mucho más ahora que estamos en la iglesia, Satanás no tiene dominio sobre nosotros para decirnos no te acerques. De pronto sí envía el dardo de fuego, de pronto sí envía el mensaje a la mente tuya, pero no tiene la capacidad de obligarte a alejarte de Dios. Porque el que elige alejarse o acercarse de Dios es usted, soy yo. Y gracias a Dios por esa capacidad de decidir que nos dio el Señor a nosotros. Y por eso nos dice, nos llama, acercaos a Dios.
Acercaos a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tú mandas sobre ti. Otro no puede obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Porque es que nosotros somos muy buenos para echarle la culpa siempre al diablo. ¿Y usted por qué cayó? Ah, no, es que el diablo. ¿Y usted por qué no vino al culto? No, es que el diablo. ¿Y usted por qué no está yendo a las transmisiones? No, es que el diablo. Y todo es que es el diablo. ¿Cuál diablo, mijito? No trate de echarle la culpa a otro, porque el hombre siempre tiene esa tendencia de que en sus errores le echa la culpa a otro. Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste. ¿Sí o no? Y la mujer, cuando le fueron a enfrentar, ¿qué dijo ella? No, la serpiente. O sea, aquí nadie tuvo la culpa. Aquí Adán, usted no tuvo la culpa. Acá Eva, usted no tuvo la culpa. Fue la serpiente. ¿Cuál serpiente? Ni que nada. Usted, hermano, usted, mi querido hermano, tiene la capacidad de decidir o ir al diablo o ir a Dios. Si oyes a Dios en esta mañana y tomas la decisión de acercarte a Él, te aseguro que te va a ir bien. Pero si te estás alejando, no le eches la culpa al diablo, al mundo ni a nadie. Échate la culpa a ti mismo, porque eres tú el que te estás alejando. Por eso la invitación del Señor hoy es: no te ausentes de Dios, que te va a ir mal. El avisado ve el mal y se esconde. Usted sabe, mire, cada creyente tiene la capacidad de saberlo hoy, de que si se va del Señor no le va a ir bien. Y hay gente que se está ausentando. Hay gente que se está yendo. Y enseguida, no es que la culpa fue de fulanito, no es que fue el pastor, no es que la culpa es de aquel. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Hermano querido, yo creo que es tiempo de reaccionar. Es mejor volvernos a Dios, como lo dice Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Mire que es un llamado de atención. Es un llamado a la iglesia. Es un llamado a aquellos que están fríos, aquellos que están alejando de Dios. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y mire la recompensa: y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando Dios dice, póngale la firma que sí es. Así es. Hay beneficios para los que se acercan a Dios. Y ese beneficio tan grande, hermano, cuando nos acercamos a Dios, es que Él se acercará a nosotros. ¿Ah? Habrá una comunión tan linda entre Dios y yo. Cuando yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí, hasta nos podemos abrazar. Y lo digo en el campo espiritual para que no me lo vayan a malinterpretar. Nos podemos abrazar y podemos intimar con Dios. Y qué lindo es estar cerca de Dios. Y qué lindo es poder abrazar a Dios y poder sentir las caricias de Dios. Pero estás tan ausente, hermano, que ya ni sientes a Dios. Lo sientes lejos de tu vida. Pero no le eches la culpa a Dios ni le eches la culpa al diablo. Échate la culpa a vos mismo, que es que el problema es tuyo. Pero si le dejares, Él también te dejará. Palabras textuales ¿a quién? Vamos a mirarlo. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Aleluya. Palabras textuales a un gran varón de Dios, Salomón. Y le decía: y tú, Salomón, hijo mío,
Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Pero escuche, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Y a quién le ha ido bien? A los que Dios desechó en la Biblia, porque hay historias de hombres a quien Dios desechó. ¿A quién desechó? ¿Sí acuerdan a quién? Desechó a Saúl. ¿Y cómo le fue a Saúl? ¿Ah? Oiga, ¿cómo le fue a Saúl? Pero hoy el llamado del Señor es a toda la iglesia en Villatina. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y yo no quiero ser desechado por el Señor. Así que, hermano, está en su libertad acercarse o alejarse de Dios. Pero yo te recomiendo, no te ausentes de Dios, que no te va a ir bien. No te va a ir bien. Gloria al Señor. Decía el salmista en el Salmo 27, versículo 9. El salmista sabía, porque es que él tuvo la experiencia de ausentarse de Dios. Y cuando se ausentó de Dios, ¿qué le pasó? Le fue mal. Gloria al Señor. Y mire lo que dice el verso 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Lo digo en un momento en el que Dios se había alejado de él. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, dice el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu, dice el Señor a través del salmista. ¿Sabe por qué? Porque por dentro se sentía destruido, porque por dentro sentía un vacío tan grande por haberle fallado a Dios, ¿cierto que sí? Y quiso callar su pecado, quiso esconder su pecado. ¿Y cómo crees que se sentía por dentro? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice la palabra. O sea, por dentro estaba destruido, por dentro estaba acabado, se sentía tan mal que mire el Salmo 51 y el verso 2. Hasta el gozo de la salvación se había ido. Es que cuando uno se ausenta de Dios, hasta la salvación se puede perder. Aquellos que están dedicando más tiempo al trabajo hoy que pueden congregarse, no, hombre. Oiga, gente que hasta en toque de queda buscan la forma de salir a trabajar, con tal de perderse en la dominical, con tal de perderse en el culto, trabajo, trabajo y trabajo. Hermano, no le da pena, hermano. No le da pena esa actitud que usted está tomando para con su Dios. Pero mire que cuando David se ausentó de Dios, cuando David le falló a Dios, el gozo de la salvación se le fue y el Espíritu de Dios también se fue. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que por eso, hermano, cuando alguien se está ausentando de Dios, se le nota, hasta en la mirada se le nota, hasta en la forma de hablar se le nota, porque siente cuando habla, incluso cuando habla se le siente amargura.
Se le siente amargura incluso cuando habla. Pero que Dios nos ayude, ¿cierto?, a no caer en tal situación. Mire, grandes hombres de la Biblia se alejaron de Dios. ¿Y cómo les fue? ¿Cuál fue el resultado de alejarse de Dios? De esos hombres en la palabra del Señor. Yo le hago una pregunta. Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, ¿cómo les fue? La muerte y la destitución del huerto del Edén, del paraíso, donde vivían tan bueno. ¿Qué les faltaba a Adán y a Eva en el huerto, hermanos? ¿Qué les faltaba? Mire, hermano, ¿a usted qué le falta en el Señor? ¿Qué nos falta en el Señor? Con el Señor todo lo tenemos. ¿Es así o no? Y así mismo le pasó a Adán y a Eva cuando se alejaron de Dios, cuando se ausentaron de Dios. ¿Qué les pasó? ¿Cuál fue el resultado? Desechados del huerto del Edén, donde lo tenían todo, del paraíso. ¿Cómo le fue a Lot cuando se alejó del siervo de Jehová, Abraham? ¿Cómo le fue? Que Lot prefirió las llanuras, ¿cierto? Y escogió las llanuras porque habían que separarse, porque la situación no estaba nada buena. Y cuando Lot se separó de Abraham y Abraham se fue para las montañas, ¿cómo le fue a Lot? ¿Cómo le fue a Lot cuando se alejó de Abraham, del siervo de Jehová? Extendió sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Es lo mismo que pasa cuando el creyente se está alejando de Dios, comienza a contemplar a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo lo contempla? Ah, una mentirita. Ah, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y uno siente como que ese alejamiento, como que esa persona se está yendo del Señor y está extendiendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, porque ya hasta el habladito se lo cambió. ¿Sí o no? Ya hasta la forma de vestir se la cambió. Entonces uno siente inmediatamente que esa persona está extendiendo sus tiendas. ¿Hasta dónde? Hasta Sodoma y Gomorra. Que Dios nos ayude, porque el alejamiento de Dios produce todo eso. A Israel, gloria al Señor Jesús. ¿Cómo le fue a Israel las veces que quiso alejarse de Dios? Y qué hablar del primer rey de Israel, Saúl, cuando hizo caso omiso a las palabras de Dios. Porque es que el ausentarse de Dios trae cosas terribles. La orden era: mate al rey, mate todo animal, mate todo, no deje nada vivo. ¿Sí o no? Y cuando regresó, trajo un poco de cosas que el Señor le dijo que había que matarlas. ¿Y qué es ese balido de animales que escucho yo por allá? Eso que no, yo los traje para sacrificarlos a Jehová. ¿Cuál sacrificarlos a Jehová? Dios no necesitaba eso. La orden era: mate todo y no deje nada vivo. Así te dijo el Señor el día que te sacó del mundo. Debes morir al mundo y vivir solo para Cristo. No puede quedar nada vivo, porque así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros en el bautismo morimos, fuimos sepultados y fuimos resucitados a una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya morimos al mundo, a las cosas del mundo. Ya el pecado no puede reinar en nosotros. Y eso le pasó a Saúl. ¿Qué le pasó a David cuando la fama,
el poder, la abundancia, que fueron las causales de su alejamiento. Dios lo comenzó a subir y a subir y a subir, y eso le hizo daño. Sí, Señor, a prosperar y a prosperar y a bendecir y a bendecir. Y ese que salía siempre a la guerra, porque como ya tenía fama, ya tenía plata, ya tenía comodidades, ya tenía todo, mandó al pueblo a pelear la guerra cuando él era el que debía de ir al frente. ¿Y qué sucedió? Paseándose por el terrado de su casa, vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando desnuda y mandó por ella. Oh, hermano, cuando nos ausentamos de Dios, comenzamos a pasearnos por el terrado del mundo, a mirar a ver qué hay por allá, a ver y a recordar otra vez los tiempos pasados, y ya hasta se le sale el cántico mundano, ya hasta se le salen ciertas palabras del mundo, porque como se está paseando por el terrado del mundo, eso le pasó a quién, a David, cuando debería estar al frente de la batalla. Él se estaba paseando por el terrado de su casa. Oh, hermano querido, y eso sí que le costó llanto, lloro, lamento a David. A Sansón, cuando se fue en contra de los mandatos divinos de Dios e hizo lo que no agradaba a Dios, y le sacaron los ojos, pidió su fuerza, ya que la había perdido totalmente. El Espíritu de Dios se había ido de él, y grande fue su ruina. Cuando sus padres, el Señor, su palabra le decía que no os unáis en yugo desigual, pero ¿cómo te vas a unir a esa mujer? Tú no puedes escoger mujer de otro pueblo, tú tienes que casarte con alguien de aquí del pueblo, tú no puedes ir a casarte con esa mujer o a unirte con esa mujer. He insistido, he insistido, he insistido. Pero ¿por qué tan insistido? Porque la ausencia de Dios produce en nosotros que cometamos graves errores. Y yo le pregunto a esas jovencitas que se han casado con hombres inconversos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo ahora? Hermano querido, porque la ausencia de Dios, cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a contemplar al mundo y comenzamos a contemplar cosas que no debemos tocar, que Dios nos ha dicho no lo hagas, no lo hagas. Y cuando Dios dice no lo haga, no es porque el Señor será el beneficiado seré yo. Cuando Dios me dice no hagas esto, no hagas esto, es porque Él me está cubriendo a mí para que yo no vaya a arruinar mi vida. Cuando Dios te dice no hagas, no lo hagas, porque te está cubriendo a ti de un peligro inminente que va a arruinar tu vida. Y la ruina de Sansón fue terrible. ¿Cómo le fue a un líder privilegiado como fue Judas Iscariote, cuando se alejó de Dios y vendió al maestro? Ese alejamiento le costó la vida, mi hermano. Cuando se ausentó de Dios y se fue de Dios, ese alejamiento le costó la vida y le costó la salvación. Que Dios nos guarde. ¿Por cuántas monedas fue que vendió al maestro? 30 piezas de plata. ¿Cuántos hoy se pierden los cultos por ganarse en un día más de trabajo? Y entonces se van yendo así, se van yendo y se van yendo y se van yendo, y cuando menos piensan, alejados de Dios, ya no quieren volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gana de plata fue mucha. Pero sabe una cosa, mi hermano,
que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vuelvo y le reitero, como lo he dicho muchas veces a la iglesia: ¿de qué me sirven los bolsillos llenos de plata y lejos de Dios? Y lejos de Dios, ¿de qué me sirven? ¿Usted cree que el dinero satisface al hombre? A veces nos equivocamos con nuestra forma de pensar. ¿Cómo le fue a Ananías y a Zafira? Amor al dinero también, ¿cierto? Oh, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay hermanos que hoy se están perdiendo las transmisiones por quedarse trabajando. No, es que está grabada, yo la puedo ver más tarde. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso yo le invito, mi hermano, reaccionemos. Porque si estás pensando de esa manera, es porque te estás alejando. Que cuando yo hablo de esa manera, ese es el fruto de lo que yo tengo adentro, ¿o no? Ese es el fruto de lo que yo estoy, o de lo que yo tengo allá adentro. Ananías y Zafira, cuando en su enfriamiento espiritual, porque fue un enfriamiento espiritual terrible que había en ellos dos, sustrayeron de la herencia, eso le costó la muerte física y les costó también la muerte espiritual. Es que a nadie le ha ido bien ausentándose de Dios. Por eso la pregunta mía en esta hora a toda la iglesia es: ¿cómo estamos hoy? No ayer, hoy. ¿Qué tan cerca estoy de Dios hoy? Tú mismo sabes en este momento la condición tuya. Tú sabes si estás alejado o tú sabes si estás cerca. Gloria al Señor Jesús. Y qué hablar de aquel que dijo: Señor, te seguiré hasta la muerte. ¿Sí se acuerdan de él? Pedro, te seguiré hasta la muerte. Y qué triste, el canto del gallo le hizo caer en cuenta cuán alejado estaba de Dios. Cuán alejado estaba de Dios. Pues yo quiero decirle, hermano, que quiero comparar ese canto de ese gallo con la palabra que usted está escuchando hoy, para que cuando se aleje y caiga ya en el mundo, sienta que un día se oyó el canto del gallo, la trompeta de Dios diciéndole: te estás alejando y vas a caer al mundo y no te va a ir bien. Así que si hoy estás escuchando la voz de tu Dios, el llamado de tu Dios, vuélvete a Él, que te va a ir bien. Has cometido errores, pues puedes volver a Él, que Él es amplio en perdonar. Su misericordia es tan grande que si hubieras cometido pecados, abogado tenemos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aquí lo que interesa es volvernos a Dios, es acercarnos de nuevo a Él. El alejamiento produce a Adán y a Eva la pérdida del huerto del Edén, paraíso, lugar de paz, lugar de gozo, lugar de alegría. Y me lleva este texto, hermano, a un texto muy bonito que dice el Señor a través del escritor a los hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga, si descuidamos una salvación tan grande. La ausencia de Dios en Adán y en Eva les costó el huerto. Se cansaron de vivir bueno.
Porque es que en el huerto del Edén vivían bueno. Dígame, ¿qué les faltaba? En el huerto del Edén vivían bueno. Vea, hermano, y los tiempos más lindos que yo he vivido en toda mi vida es en el Señor. Es en el Señor, no dicen amén, pero así es. Los tiempos mejores que yo he vivido es el tiempo que hace que estoy en la iglesia, que estoy en los caminos del Señor. Gloria al Señor. A Lot le costó la pérdida de sus posesiones y de su esposa. Oiga, tremendo, ¿ah? Se fue lleno y regresó vacío. ¿Ah? Le pasó como le pasó a Noemí, ¿cierto? Le pasó como le pasó a Noemí. Y se fue por allá, y cómo volvió. Ahora no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Amargura, porque estoy amargada. Salió llenita y llegó vacía. Aleluya. Eso le pasó a Lot. Salió llenito de la bendición de Dios y regresó sin posesiones y sin esposa. Qué terrible, ¿cierto? A Israel, ¿qué le costó a Israel el extravío? Dando vueltas y vueltas por el mismo lugar, y grandes sufrimientos en el desierto, y la muerte de mucha gente. ¿Qué le costó a Saúl? Mire, a Saúl el alejamiento de Dios, la ausencia de Dios, le costó el trono. Oiga, le costó el trono. Y también le costó la vida, hermano. Es que esto no es negocio. ¿Quién dijo que ausentarse de Dios es negocio? ¿Quién dijo que irse de Dios es bueno? O a uno le va bien. Jamás, iglesia del Señor. No pensemos nunca irnos del Señor, que yo sé que no le va a ir bien. A David, ¿qué le costó a David? La muerte de su hijo y muchas cosas más. ¿Qué le costó a Sansón? La muerte. Sí, Señor, le costó la muerte y ser burlado por todo el pueblo. El hazme reír. Como cuando un hermano se va de aquí de la iglesia. Si este no ha notado como dicen oiga, este no es que era aleluya, pues. Este no es que era un Dios le bendiga. Oiga, hermanito, ¿usted qué le pasó? Y empieza todo el mundo a reírse de él. Es que no es negocio irnos del Señor. No es negocio irnos del Señor. Que Dios nos guarde. A Judas le costó la muerte física y la muerte espiritual. A Ananías y a Zafira la muerte eterna. La de Pedro, un cargo de conciencia y mucha aflicción de espíritu. Porque cuando este hombre escuchó el canto del gallo, no me vaya a decir que se quedó sonriendo. Cuando este hombre escuchó el canto del gallo, yo creo que el lloro fue mucho. El llanto fue mucho. Porque eso pasa cuando uno se va del Señor. Lo único que tiene que hacer es llorar y llorar y llorar. Cuando uno se ausenta, cuando uno se va de los caminos del Señor, lo único que es llanto, lloro, lamento. Que Dios nos guarde. Tenemos esta gran nube de testigos que hoy nos sirve a nosotros para que en vez de alejarnos, nos acerquemos aún más a la presencia de Dios. Acerquémonos a la presencia de Dios y sigamos viviendo bueno con Cristo, porque con Cristo se vive bueno. Hasta el día de hoy no nos ha ido mal, ¿cierto? Todo lo tengo en Cristo. Nada tengo que envidiar, ¿cierto?
Qué bello coro. Todo lo tengo en Cristo y nada tengo que envidiar. Si sientes, hermano, que te estás alejando, el Señor te dice hoy: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Alabanzas a Él. Si sientes que te estás perdiendo, te estás yendo del camino, Hebreos capítulo 12, desde el verso 12 hasta el verso 29, quiero tomar esta lectura. Muy atentos allí, una lectura muy linda que quiero compartir con todos ustedes, hermanos. Hebreos capítulo 12, aleluya. Dice la preciosa palabra del Señor. Abra su Biblia, hermano, porque la recomendación hoy del Señor hacia usted y hacia mí es: no te alejes del Señor. El verso 2, allá hay una inscripción muy linda, un título muy lindo. Dice: los que rechazan la gracia de Dios. Que la verdad es, los que se van ausentando, los que se van yendo, los que se van apartando, los que no quieren saber nada del Evangelio, están rechazando la gracia de Dios. Iglesia, y no sea que usted y yo, por nuestro alejamiento, estemos rechazando la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, escuche, iglesia, esto es un llamado de atención. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad o a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado o pasaba con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, nos hemos acercado a Cristo, nos hemos acercado al Señor, nos hemos acercado a Dios, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos a nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, no nos hemos acercado a cualquier cosa. Nos hemos acercado a la misma presencia de Dios. Vivamos para Dios. Y cada vez acerquémonos aún más a Él, porque sé que en Él a usted y a mí no nos va a ir mal. Pero si nos alejamos de Él, la situación se va a tornar difícil. Ahí donde estás, ¿por qué no te acercas al Señor? Ahí donde te encuentras, hermano, la palabra del Señor hoy es: acercaos a mí y yo me acercaría a vosotros. Volveos a mí y yo me volvería a vosotros. Alejarnos de Dios no es negocio, hermano. Hemos visto esa nube de testigos, de hombres que se fueron de Dios y que no les fue bien. Por eso en esta hora, Santiago capítulo 4 versículo 8 vuelve y nos reitera la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra del Señor. Estoy seguro, hermano, que si nuestra vida en este momento se está alejando del Señor, pero que si tú tomas una decisión de volverte o de volvernos al Señor, hermano, la vida nuestra será diferente. Todo cambiará, todo será distinto. Es mejor estar cerca y vivir cerca del Señor. El rumbo de nuestra vida cambiará. Las cosas serán mejores. Gloria al Señor. Porque si hay alguien, hermano, que quiere estar cerca de nosotros, es el Señor. Y en el día postrero el Señor nos va a acercar del todo hacia Él. Porque un día aparecerán las nubes el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y se llevará a los que le esperan, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y escuche, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que vale la pena que, si hemos estado alejados, nos acerquemos. ¿Cómo estás hoy con el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Sientes que te estás alejando? Acércate. ¿Sientes que tu vida hoy es diferente? Bueno, es el fruto de lo que estás sembrando. Pero si te acercas a Él hoy, todo eso cambiará. Todo será distinto. Todo será mejor. San Juan capítulo 15, el versículo 5, es la recomendación del Señor para ti, para mí, para nuestras familias. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Salmo 34, versículo 18.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, hermano, vamos a orar. No te ausentes de Dios. No te va a ir bien. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Ahí donde estás, hágale un altar al Señor. Su vida es un altar. Abrácese con su esposa. Abrácese con sus hijos. Con todos los que están ahí en su hogar. Abrácense y dígale: Señor, yo no me quiero alejar de ti. Yo no me quiero ir de tus caminos. Yo he entendido que separado de ti nada puedo hacer. Acerca, hermano, acércate. Acércate al Maestro que está ahí, ahí está contigo. De ese primer paso, que Él dará dos hacia usted. Eterno Jesús, Maestro bueno, gracias por tu palabra. Voz que alimenta, voz que apercibe, voz que instruye, voz que edifica. Gracias por esta palabra. Señor, sé que me he alejado de ti un poco. Por favor, no te vayas de mí. No te alejes de mí, Señor. Mi vida sin usted no tiene sentido, Señor. Separado de ti nada puedo hacer, Señor. Acércate, Señor, a mí. Hazme sentir tu presencia. Hazme sentir tus caricias, porque tus caricias me enamoran. Hazme sentir, Señor, tu espíritu en mí. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre llegas a tiempo. ¿Será que hay alguno que se ha alejado y que ha escuchado tu palabra en esta mañana? Tócalo, Señor. Toca su vida. Toca ese hogar, toca esa familia. Señor, yo he entendido que sin ti nada soy y que sin ti nada puedo hacer. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén.